Muy bien, pues vamos a empezar. Les voy a leer un poco del trabajo que ha hecho Anaí en su carrera. Anaí GZ nació en el Estado de México en el 96. Es periodista, escritora y performer. Diseñó y impartió los talleres Cuerpo, Territorio de Libertad en el 2018 y Poesía y Cuerpo, Instrumentos de Rebeldía en el 2019 para el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Presentó los resultados del taller Poesía y Cuerpo, Instrumentos de Rebeldía en la Fiesta del Libro y la Rosa en el 2019. Actualmente se desempeña como periodista independiente. Es coconductora del podcast feminista Brujas Cósmicas para la revista digital Radio Pánico y escribe una columna de moda en la revista Melodrama. Tiene un blog personal de reciente creación llamado Lesbos Intergaláctica y ha publicado en diversos medios impresos y digitales como El Universal, Tercera Vía, Proyecto Calo, Revista Ion, Revista Marabunta, Círculo Literario de Mujeres en la CDMX y Revista Literaria Delirio, entre otros. Y pues le damos una calurosa y virtual bienvenida y le agradecemos por pues darse la oportunidad de estar aquí. Hola chicas, a todas, qué gusto estar con ustedes y que estén aquí, vamos a pasarla bien, ya verán. Y por ahora déjenme compartir pantalla de nuevo porque traje una presentación para esto. Y a ver. ¿Sí la ven? Ay. Sí. ¿Sí? Gracias por decirme. Bueno, pues va pronto para hacer una síntesis. Este taller, como ya sabrán, se llama Nombrar lo que duele, escribir con la llaga. Y lo que haremos es leer y escribir, leer, escribir. Vamos a leer en general, vamos a leer a poetas racializadas, poetas que han sido perseguidas políticamente, poetas exiliadas, poetas que han escrito desde el manicomio. Es decir, para ver cómo estas mujeres han politizado su rabia y han decidido escribir desde ahí. Y decidí elegir este taller en este momento porque vivimos en un montón de pandemias, ¿no? Vivimos esta pandemia por el coronavirus, vivimos esta pandemia de feminicidios, un montón de violencia, y creo que es un momento en el que estamos como guardando un montón de emociones, y por eso decidí traer como este taller para ir ahondando y escarbando en todo eso que está ahí oculto, que llevamos cargando todo el tiempo. Y pues para eso quisiera pedirles que cuando leamos a estas poetas, estaría muy chido que me dieran su opinión, qué piensan, qué les hace sentir, para que armemos también un diálogo, ya que son solamente 2 sesiones, entonces no vamos a tener tanta oportunidad de conocernos tanto como me gustaría, pero pues vamos a empezar. Esta sesión la armé a partir de un ensayo de Audre Lorde que se llama La poesía no es un lujo. Igual y ya muchas de ustedes lo leyeron, es fantástico, pero me parecería interesante más bien preguntarles a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo con que la poesía o la escritura para las mujeres no es un lujo? Si están de acuerdo con esto, ¿por qué? Si no están de acuerdo, ¿por qué no están de acuerdo? Y pues, si quieren darme su opinión, ahí abran su micrófono. Y si no, ahorita voy a dictatorialmente voy a elegir alguna para irnos conociendo un poquito. Pero, ¿qué piensan ustedes? Para nosotras la poesía es un lujo, la escritura es un lujo. ¿Qué piensan? ¿Quiénes tenemos por aquí? Yo creo que es interesante. Justo cuando yo leí a Audre, me pareció muy interesante lo que ella dice. Ajá. Y también precisamente porque justo, ¿no? O sea, las mujeres a lo largo de la historia hemos sido dejadas de lado hasta cierto punto, ¿no? Entonces, y sobre todo pensando que las escritoras se les calificaba como, es que escribe cosas femeninas, ¿no? Como si lo femenino fuera algo malo o no tuviera calidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro también cuando se les dice que hablan de temas que siempre apelan a los sentimientos, ¿no? Y eso tampoco es bueno, ¿no? O sea, no separa de la buena literatura.
Entonces, cuando yo leí esto, me pareció muy importante porque justo lo que ella dice es esa necesidad vital, ¿no? De poder escribir y plasmar nuestro sentir. Entonces, y creo que sí es curioso o complicado, porque las mujeres, como decía Virginia Woolf, ¿no? Para que tengamos un cuarto propio es difícil, ¿no? Sí. Entonces, para que podamos escribir, tomarnos el tiempo para escribir, incluso para eso, para solo sentarte a escribir es toda una batalla que tienes que librar con tu entorno, ¿no? Y con las circunstancias que te tocó vivir. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera darme su opinión? Yo había levantado mi manita, Ay, pero no perdón, sé es si que es hormona. No, no te preocupes. no veo nada aquí con la pantalla Pero así. para bajarla de una vez. Bueno, yo lo igual que la compañera, considero que es muy importante compartir, externar o desde como se plantea en la poesía, materializar nuestra experiencia. En este sentido, pues más que un lujo es una necesidad y pues algo que a lo que debemos surgirnos como personas individuales, pero también como un colectivo. Es importante escribir nuestra propia historia, escribir como mencionaba la compañera, nuestro sentir, porque forma parte de nuestra experiencia y nuestra identidad. Exacto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Porque no veo manitas ni, ni nada. Si alguien más quiere participar, abran su micrófono y... Hola. Hola. Bueno, yo también considero que no es un lujo, sino como comentaba la compañera, es una necesidad y por el simple hecho, bueno, el otro día estaba pensando de por qué arte feminista o arte hecho de mujeres y a la historia del arte no le dicen arte hecho por hombres, simplemente dicen que es arte y desde ahí ya está ese esquema con el que tenemos que romper y el mayor porcentaje de los estudiantes en las escuelas de arte son mujeres y no están ni siquiera en los museos, rara vez se ve una lectura de poesía donde solamente sean mujeres las que están a cargo y yo creo que no es un lujo, sino un acto de resistencia, decir que hemos estado ahí durante siglos y nuestras obras han sido firmadas como anónimo, con un seudónimo masculino para poder trascender. Y al igual las mujeres pintoras, pues también a lo largo de la historia solo podían pintar si eran hijas o esposas del pintor y aún así las vemos como musas y no como artistas y yo creo que es el acto de resistencia mejor dicho. Muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que no. Bueno, pues sí, es justo todo lo que acaban de decir, ¿no? Y Audre Lorde, eso es lo que piensa. Ella dice es que, no, para las mujeres la poesía no es un lujo. Históricamente, para los hombres, la poesía y la escritura ha sido un lujo. ¿Por qué? Porque ellos se acercan a la poesía o se acercan a la escritura como un instrumento más, digamos, para ser admirados, para demostrar que son grandes poetas, que son grandes escritores, para que en la academia los sigamos leyendo una y otra vez, como para alcanzar un cierto lugar, una jerarquía social, ¿no? Para eso ha sido la poesía para ellos. Por eso sí es un lujo, la escritura sí es un lujo para ellos, pero para las mujeres no, porque como bien lo mencionaron, históricamente hemos sido invisibilizadas, históricamente hemos sido las que habitan ese no lugar, ese lugar donde pareciera que no existe voz, donde pareciera que ellos hablan todo el tiempo de nosotras, de lo que sentimos, y cuando nos dan ese momento para que nosotras digamos, hey, no, no es cierto, yo no pienso eso, yo no siento así. Entonces, por eso Audre Lorde, justo lo que mencionaban, para ella, pues sí, la poesía, la escritura hecha por mujeres es una total transgresión. ¿Por qué? Porque es salir de ese lugar en el que nos han querido meter, ese lugar de silencio. Y quiero leer esta frase que fui tomando varias frases del ensayo que vamos a ir platicando sobre ellas. Y ella dice que a través de la poesía damos nombre a las ideas que, hasta que surja el poema, no tienen nombre ni forma. Entonces ella concibe a la poesía como iluminación, pero no como esta iluminación religiosa, ¿no? La iluminación del nirvana o la iluminación que está arriba con los dioses, no, sino una iluminación que viene de adentro, que viene de la entraña, de lo más profundo de nosotras. Y Audre Lorde nos comenta como una compañera, no recuerdo su nombre ahorita, mencionó
que hablaban, suelen hacer burla, ¿no? De la poesía de mujeres, porque habla mucho de las emociones y porque dicen que es muy femenina, como si eso fuera malo. Y entonces Audre Lorde dice, no, pues es que esa es una forma de iluminar lo oscuro, como dentro de nosotras hay un espacio oscuro que nos habita, de donde viene nuestra fuerza, y que a partir de la poesía podemos entrar a ese lugar y darle luz y darle forma, digamos, a lo monstruoso, ¿no? Lo monstruoso, eso que no tiene forma de decirse, pero que a través de la poesía podemos decirlo, podemos nombrarlo y hacer una catarsis hacia afuera. Y luego esta parte me gusta mucho, porque justo mencionaron lo femenino y lo masculino, ¿no? La poesía femenina, la poesía masculina. Y entonces hablemos ahora justo de lo femenino y lo masculino, pero no desde este punto de vista, digamos, sexogenérico, en donde lo femenino es no poder, lo femenino es el espacio privado, lo femenino es fragilidad, etcétera, sino desde un punto de vista incluso podríamos decir místico, ¿no? Ese que nos dice que la energía, por ejemplo, femenina no es inmanente a las mujeres y la energía masculina no es inmanente a los hombres. Es decir, las mujeres tenemos energía femenina y energía masculina, pero nuestro motor, ¿dónde está? Pues en la energía justamente femenina, ¿no? Desde este punto de vista, podemos entender que pues la energía masculina sí tiene que ver con lo racional, con esta materia que puede moverse, que puede formarse, con este explicar el mundo. Y la energía femenina es lo contrario, la energía femenina pertenece al espacio de lo indómito, a la naturaleza, el lenguaje de la naturaleza es femenino. Entonces, estamos hablando de un espacio oscuro, ¿por qué? Porque es difícil descifrarlo. La energía femenina pertenece a un espacio de lo mágico, pero no lo mágico como en Harry Potter o así, sino lo mágico entendiendo la magia como esa posibilidad de comprender el lenguaje secreto de la naturaleza, esa posibilidad de entender el secreto que nos habita, que está dentro de nosotras. ¿Y cuál ha sido el problema? Pues que justo históricamente nos han dicho que tenemos que explorar la energía solamente masculina, que lo racional es lo que vale, que los sentimientos tenemos que esconderlos. Y lo que hemos hecho nosotras mismas muchas veces es amputarnos una parte súper importante de nosotras, porque es ahí donde está nuestro motor. Nos hemos amputado, nos hemos guardado un montón de emociones y luego llega un punto en donde nos rompemos, en donde decimos, fuck, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué hago con todo esto? Porque hemos pasado muchos años y años y años guardándonos, ocultando nuestros sentimientos y literalmente amputándonos una parte muy importante de nosotras. Y sobre esto Audre Lorde dice que todas y cada una de nosotras, las mujeres, poseemos en nuestro interior un lugar oscuro donde nuestro auténtico espíritu oculto crece y se alza, hermoso y sólido como un castaño puntal contra nuestra pesadilla de debilidad e impotencia. Estos ámbitos internos de potencialidad son oscuros porque son antiguos y recónditos, han sobrevivido y han cobrado fuerza en la oscuridad. Entonces, para mí este taller es justo eso, como empezar a explorar ese espacio oscuro donde habita, digamos, nuestra esencia, donde habita nuestra energía y digamos, ¿por qué somos brujas, no? ¿Por qué nos han señalado históricamente como brujas? Justo por esa potencia oscura que nos han dicho que es mala, que no debemos de explorar porque les da miedo. Y muchas veces a nosotras también nos da miedo entrar ahí porque es doloroso. No es fácil entrar a ese lugar. Nadie entra ahí y sale sin rasguños. Duele y va a doler, pero es necesario para hacer como una catarsis. Y para poder jugar un poco con esto, para empezar a entrar ahí, vamos a hacer primero un ejercicio a partir de la escritura automática, que se llama hacia la escritura automática, que se puede representar en el trance hipnótico de la que el sujeto no es consciente. Es decir, simplemente ponernos a escribir con lo primero que nos venga, digamos, a la mente, con lo que sintamos, simplemente sacarlo sin pensar en, ay, es que ya me equivoqué en esta coma, es que un sinónimo, es que la estructura está mal. No, simplemente dejar salir lo que sintamos sin preocuparnos por lo que pueden pensar o por la estructura que esto tiene. Y Tristán Tzara, en su manifiesto surrealista, dice que las reglas para la escritura automática son: 1. Situarse en un lugar que sea lo más propicio posible a la concentración e inspiración. 2.
Entrar en el estado más pasivo o receptivo del que seamos capaces. 3. Prescindir del genio, talento y del genio y el talento de los demás. Esto que decíamos de no preocuparnos porque, ay, es que fulanita escribe muy chido y entonces, ¿qué va a pensar de lo que yo estoy haciendo? O, ay, tengo que demostrarles que soy una super escritora. No, aquí es simplemente empezar a entrar a este espacio oscuro y sacarlo como venga. 4. Escribir rápidamente, sin tema preconcebido, escribir sin freno para no tener tentación de leer lo escrito. 5. Escribe la primera frase que se venga a la cabeza y así sucesivamente. 6. Sigue escribiendo. Confía en tu naturaleza creativa inagotable. 7. Si el silencio amenaza debido a una falta que podemos llamar falta de inatención, interrumpe tu escritura. Y 8. A continuación de la palabra, poner una letra cualquiera y así volver al estado de arbitrariedad. Entonces creo que aquí la palabra más importante sería arbitrariedad, como simplemente dejar salir lo que tenga que salir, desentrañar, hacer todo un proceso de desentrañamiento. Y entonces el ejercicio 1 es que me cuenten sobre ustedes. Les voy a dar un tiempo para que escriban algo sobre ustedes, pero no desde esta idea plana de, soy fulanito, tengo 15 años, vivo en no sé dónde. No, o sea, de verdad, háblenos de ustedes, de ese espacio profundo, cuéntenos algo sobre ustedes. Y quisiera decirle, a ver, ¿a quién tenemos por aquí? Paola Zárate, ¿me ayudarías a leer el textito que aparece ahí, porfis? Sí. Abrazo una almohada al dormir desde los 7 años. Paranoica, parabólica, anestésica. Soy especialmente esdrújula. Mi gramática es un patio particular. Se barra y se riega como los demás. Me da miedo querer, pero me da más miedo que me quieran. Odio ser responsable de lo que sea. Reservar un restaurante, rentar una casa, pagar las cuentas, quedar en algo, organizar la semana. Los martes soy chantajista. Los miércoles ordeno mi cómoda. Blusas por color, faldas por largo. Los jueves salgo a la calle y cuento autos. Soy loca, pero una loca inofensiva. Soy un desastre, pero un desastre enamorable, o eso digo yo, que no sé mucho de mí. Me sospecho de lejos. Una vez rechazaron mis textos en una revista. Por solipsista, me dijeron. Busqué en el diccionario y vi que tenían... Perdón. Busqué en el diccionario y vi que tenían razón. Autorreferencial, absoluta. Toda la razón. Eso soy. Eso exactamente soy. Dios me ayude en esta condición astrológica. Seguro mi ascendente lunar es culpable. No sé decir no. A ver, diga. No. No. Muchas veces abusan de mí porque mi carácter es débil, quebradizo. Perfecto. Ese es como un ejemplo que les traje de una ensayista que se llama Brenda Ríos. Entonces ahora les toca a ustedes contarnos, así como ella lo hace, que nos habla de sus miedos, de sus fragilidades, de esos dolores que la avergüenzan, de esas cosas que la hacen sentir frágil. Así ustedes cuéntenme un poco, pues desde lo profundo, quiénes son. Y sí habría solamente una regla, no más de 12 líneas, y les voy a dar 3 minutos para que no les dé tanto tiempo aquí de ver la parte estética. Entonces, corre el tiempo. Voy a volver a compartir pantalla para irnos a leer ahora a otra poeta de otra latitud. Y esta poeta que viene es una de mis preferidas, se llama Marisa Wagner. Y bueno, ella es durísima y seguro muchas de ustedes ya la conocen. Voy a decir un poco de su vida para entrar con un poema de ella. Y bueno, Marisa Wagner vivió la dictadura militar de Argentina. Entonces ella perdió a muchísimos de sus compañeros y de sus amigos por el terrorismo de Estado. Y pues su cuerpo sobrevivió a la dictadura, pero algo en ella pues se rompió, o sea, ya no sobrevivió. Y en los 80 tuvo su primer brote psicótico. Esto la llevó a un manicomio. Logró salir del manicomio y cuando sale un tiempo después, su pareja sentimental se suicidó. Entonces esto Marisa ya no lo soportó, ya no pudo con ese dolor y tuvo un segundo brote psicótico. Este fue mucho más profundo. En este segundo brote psicótico encontraron a Marisa vagando en la calle, perdida, prácticamente desnuda, y la llevaron a un manicomio en una colonia de allá de Argentina que se llama Monte de Oca.
Y Marisa cuenta que fue un momento muy doloroso porque cuando llegó al manicomio le decían, ¿cómo te llamas? Y ella decía, soy Marisa Wagner. Pero no le creían pues porque estaba loca, era una loca, seguro no sabía su nombre. Entonces le pusieron NN. Y Marisa decía que para ella eso fue devastador, porque NN era su esposo muerto. NN eran sus 30,000 compañeros desaparecidos durante la dictadura. Entonces Marisa empezó a escribir poesía a partir de este segundo brote psicótico. Y entonces esto nos habla exactamente de cómo posicionarnos desde esa cicatriz y escribir justo porque para nosotras la poesía no es un lujo. Escribir eso como una manera de aferrarnos a la vida, de encontrarle algún sentido y de regresarnos la humanidad, de regresarnos la voz, porque ella decía, no, yo no soy NN, yo soy Marisa Wagner y soy una persona. Y su primer y único libro de poesía se llama Los Montes de la Loca, justo haciendo referencia al lugar en donde estaba el manicomio, los Montes de Oca. Y pues vamos a leer un poema de ella que, ay, a mí me pone la piel chinita. Y Diana Paz, ¿me ayudarías a leerlo, por favor? Claro. Juego de espejos. Cuando se toca a fondo y se mastica el polvo, te das cuenta, aprendes, que aún no lo has perdido todo, que hay más para perder, que el fondo en realidad no tiene fondo, que aún se puede descender y descender. Se piensa que ya no se puede estar más solo, y sin embargo, sí se puede. Hay más soledad, te lo aseguro. Pero un día cualquiera, se te da por mirarte en el espejo. No abundan los espejos en el manicomio por razones obvias, se me ha dicho. No importa. El espejo del que hablo está en otro lado, adentro. Y te das cuenta, por ejemplo, que tenés 2 piernas. Te las miras, las sometes a prueba y te vas a dar una vuelta por el parque del hospicio. Y te cruzas entonces con otro espejo que deambula, más valioso y fidedigno. Y acaece la revelación, que voy a estar sola si somos 1070 locos acá adentro. Y cuando nos juntamos los espejos, uno le da coraje al otro y resistimos. La subestimación, la discriminación, los abandonos. Pero bueno, estas ya son cosas de locos. Perfecto. ¿Alguien quisiera comentarme qué le provoca, qué sienten, qué piensan con este texto de Marisa? ¿Qué les parece? A mí me parece muy fuerte porque creo que si bien las mujeres hemos estado invisibilizadas y demás, pensando justo en todas aquellas personas que han tenido algún problema de salud mental, me parece que, y las historias que he visto en cine o en escrito y demás, creo que es una posición súper vulnerable, ¿no? O sea, porque es eso, ¿no? Es alguien más, un otro que decide si está sana o sano o no. Y entonces es como eso, ¿no? O sea, lo que nos comentabas de la anécdota, ¿no? O sea, yo soy fulanita de tal, no te creemos porque estás loca, ¿no? Y aquí es interesante porque creo que una de las cosas que solemos escuchar las mujeres para descalificarnos es estás loca, ¿no? Yo desde la adolescencia he escuchado eso, ¿no? Y por ejemplo, lo tengo muy presente con una amiga que me decía, es que tú estás loca. Y a lo mejor no me lo decía con un afán de herirme, ¿no? Hacerme sentirme mal, porque además está la connotación de la palabra loca, ¿no? Pero a mí me resuena mucho eso, ¿no? O sea, me hace pensar en justo la situación de vulnerabilidad en que estás y cómo también no necesariamente tienes que tener algún problema de salud mental o alguna situación de salud mental para ser calificada como loca, ¿no? Entonces a mí lo que ella dice es muy interesante por todas estas cosas, ¿no? A las que me remite, ¿no? La situación de las personas que tienen algún tema con la salud mental, el calificativo o descalificativo, ¿no? De ser loca porque piensas diferente o actúas diferente o no te ciñes a las normas establecidas. Y entonces eso resuena muy fuerte en mí. Perfecto. ¿Alguien más quisiera comentar algo?
Es que no las veo. Yo quiero comentar algo. Ok, te escucho, Selene. Sí, que a mí Marisa me gusta mucho justamente porque habla desde la locura, no solo como desde ser mujer ni nada, sino desde el estigma de estar loca y la apropiación de esa locura y de entenderlo también como una forma de, pues, ¿cómo no voy a estar loca, no? Si me acaban de quitar todo. Entonces, este particular poema, pues a mí me hace pensar más bien como justo en la generalización, porque ella en ningún momento se nombra, no se nombra como mujer, sino que está ahí pues generalizada en el masculino. Y entonces habla de que ya cuando no tienes nada, ¿qué te queda, no? Solo irte al fondo de ti. Y entonces dice, en el fondo pues está solo el espejo, pero luego viene como este brote de realidad cuando dice, te das cuenta, por ejemplo, que tenés dos piernas, ¿no? O sea, no solo, el espejo no solo está afuera, sino que ella se voltea a ver y el espejo son sus ojos también, porque luego dice, vas caminando y encuentras a otros, y entonces, ¿cómo voy a estar sola si todos estamos aquí, ¿no? Dice, esas ya son cosas de locos, porque habla de subestimación, discriminación, abandonos, y son cosas que sí la locura, pero sí la humanidad, ¿no? Entonces es como ella fundida en todo eso que te discrimina y a la vez te iguala, ¿no? Con otros, en tanto dolor, en tanto ausencias y demás. Y me parece igual muy fuerte, me toca las fibras. Y pues Sí. ya. Gracias, muchas gracias, Selene. Si alguien más quiere hablar, igual ahí me interrumpen, nada más abren su microfonito y ya. Pero pues sí, ¿perdón? Yo quería comentar algo, es en relación, bueno, también me parece muy fuerte este poema. Me parece que también nos hace pensar en estas intersecciones que hay entre a veces ser mujer y sufrir otro tipo de vulnerabilidad, en este caso una enfermedad mental, o todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad también psicosocial, ¿no? Y cómo también son estigmatizadas, esto que menciona, ¿no? La subestimación, la discriminación, el abandono, ¿no? Que son elementos muy fuertes, pero también creo que el poema hay una parte que parece tener un aliento, ¿no? Al decir, también resistimos, ¿no? También tenemos piernas, también podemos darle la vuelta al parque, aún en un espacio que pudiera ser muy, muy difícil de estar, ¿no? Y ese cierre la forma en cómo cierra de decir, pero bueno, estas cosas estos ya son cosas de locos, también se me hace muy significativa esta manera de cerrar la escritura, porque pareciera que también es una especie de juego con las palabras donde critica todo aquello que de repente parece certero y no lo es, ¿no? Y todo aquello que de repente parece irracional, pero del cual también viene mundos que necesitan decirse y nombrarse, ¿no? Entonces, nada más. Exacto, ¿no? Es que todo lo que están diciendo es que qué lectura tan certera acaban de hacer, y lo puse justo despuesito de leerlas a ustedes porque sabía que iba a pasar algo así, ¿no? Como esto que decía Selene de mirar hacia adentro, de cómo ella piensa en el espejo como mirar hacia adentro, esto que decíamos de Audre Lorde, de voltear hacia la parte oscura, eso es lo que ella hace. Y para mí esto es como, digamos, como un aterrizaje del curso, ¿no? Como esta palabra de escribir desde la llaga, que es lo que Marisa está haciendo, escribir desde ahí, desde lo que más le puede doler, desde esta invisibilización. Y Marisa es una mujer muy política, todo el tiempo lo fue. Cuando salió del manicomio empezó a dedicarse a la psicología social y hablaba siempre de política. Y justo ustedes lo mencionaron, ¿no? Cómo se nota que en este poema ella está diciéndole a quien lo lea, nosotros también somos personas, también sentimos, también somos seres humanos, y eso es lo que esta Marisa Wagner decía, es que yo quiero demostrarle a las personas de afuera que los de adentro también somos personas, que también sentimos, y todas las invisibilizaciones que vivimos. Y luego hablaba también de, pues ya como en sus discursos o en las clases que daba de psicología social, de cómo de sí ser loca, pero también ser mujer, y todas las violencias que se viven adentro de los manicomios. Entonces, se me hace súper doloroso, pero también lo pensaba que al final, justo el final que decían de uno le da coraje al otro y resistimos,
creo que es justamente lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Este curso, este reunirnos aquí, este escribir sobre nosotras, este leer a otros, este hablar y externar. ¿Qué otra cosa puede ser sino darnos coraje las unas a las otras y resistir la subestimación, la discriminación y los abandonos? Y creo que aquí también aplica esto de, pero bueno, estas ya son cosas de locas, porque ustedes lo han dicho, ¿no? Todo el tiempo las locas, las feminazis, las histéricas, como siempre en estos arquetipos que lo único que hacen es inhabilitar nuestras voces. Pensar que como estamos locas, que como somos mujeres no sabemos lo que decimos, que porque, o esto que seguro les ha pasado de, ay, estás enojada porque seguro estás menstruando, ¿no? O sea, siempre tratar de inhabilitar nuestras voces, siempre tratar de invisibilizarnos. Por eso puse este poema, porque también creo que es una evidencia muy grande de esto de la cicatriz como resistencia, de pensar en nuestros cuerpos, de volver hacia nosotras y pensar en todos esos lugares en donde estamos heridas, porque todas lo estamos. Pensar en esas heridas y escribir desde ahí, pero para hacer catarsis y también para conectar con otras, para nombrarnos a nosotras y para nombrar a los otros y a las otras, que es lo que decía Selene también de Marisa, que está hablando de, sin nombrarse realmente a ella, de Marisa, soy Marisa, sino de hablar de todas esas personas que están con ella ahí resistiendo. Y pues justo, estoy tratando de moverle, bueno, aquí. Pensar, por ejemplo, en este tipo de poesía que es el confesionismo, que es como algo, pues que yo he notado mucho, sobre todo en la poesía de mujeres, que siempre o es totalmente confesionista o hay un coqueteo con el confesionismo. ¿Qué es el confesionismo? Pues creo que siempre se puede explicar en un ejemplo muy fácil, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a la iglesia con el padre, uno no va a contarle al padre, ay, me fue bien chido en la semana, hice 1000 pasteles y estuvieron bien ricos. No, uno va a contarle las cosas oscuras, ¿no? Ciertas cosas que igual y no le contaste a otras porque te dijeron que estaban mal, que son pecado. Entonces vas con el padre como para desentrañar, para sacar todo eso que llevas dentro y para encontrar como, digamos, la purificación, ¿no? Solo que obviamente en el confesionismo, en la poesía confesionista, lo que se busca pues no es el perdón, es simplemente sacar todo eso que está dentro, desentrañar. Y quiero leer esto que escribe Audre Lorde, que dice, a medida que los vamos conociendo y aceptando, nuestros sentimientos y la honesta indagación sobre ellos se convierten en refugio y semillero de ideas radicales y atrevidas. Esta frase me encanta, la que sigue. Los padres blancos nos dijeron pienso, luego existo. La madre negra que todas llevamos dentro, la poeta, nos susurra en nuestros sueños, siento, luego puedo ser libre. Y hace ratito alguien comentaba de cómo hacían de menos como la poesía de las mujeres porque viene de los sentimientos, y Audre Lorde dice, no, es que primero siento y luego entonces puedo ser libre. Y pienso, en la siguiente sesión le vamos a leer a una poeta chilena que escribió igual durante la dictadura chilena, y durante este movimiento de la nueva poesía de mujeres chilenas, pues los hombres les hacían mucha burla al principio, sobre todo académicos, porque decían, ay, estas viejas que vienen aquí a escribir de sus cuerpitos, de sus camitas, de sus casitas, pero lo que ellos no entienden es que nosotras resistimos todos los días desde nuestras camitas, desde nuestros cuerpitos, desde nuestras casitas, como ellos le dicen, ¿no? Y también al principio mencionaron a Virginia Woolf, esto de la habitación propia, y hay otra escritora que les debo el nombre, es una escritora latinoamericana que ya dice es que sí, como decía, como mencionaba la compañera, nosotras es muy difícil que tengamos una habitación propia, porque las mujeres escribimos en la sala, escribimos en la cocina, escribimos en el camión, escribimos en la escuela, escribimos comprando las tortillas, escribimos en la calle, yendo por los hijos, escribimos desde todas partes, y ahí está justamente la transgresión de escribir y sacar todo eso y pensar desde dónde estamos escribiendo nosotras y desde dónde están escribiendo la mayoría de los poetas que nos muestran en la escuela, en los medios de comunicación, desde dónde están escribiendo a ellos y por qué a ellos sí los dejan hablar y qué es lo que nosotras estamos diciendo que los incomoda tanto. Y entonces, pues para poner un ejemplo perfecto de esto, traje a Anne Sexton, que es también una gran poeta, y pues quise ponerla a ella justo porque Anne vivió en un contexto completamente diferente.
Ella era estadounidense, ella era una mujer burguesa, ella se ganó un Pulitzer, 4 honoris causa, o sea, tuvo muchísimos reconocimientos, sus libros se vendían un montón, y aún así vivió cosas muy parecidas a Marisa Wagner, pensando en esta cuestión de la emocionalidad y de la salud mental, en ese sentido. Anne también escribió desde el manicomio, también desde ahí se posicionó y desde ahí resistió. Anne pues trató de suicidarse varias veces, ella pues padecía de depresión, y hace ratito muchas de ustedes mencionaron esta, como la angustia de vivir, como la ansiedad, como todas esas emociones que pues que las están apachurrando. Y Anne justo tiene un libro que se llama Vida o Muerte, en el que está escribiendo, pues se nota como este jaleo entre su necesidad de vivir y también su necesidad de morir, porque ya no resiste. Y pues vamos a leer un poema muy fuerte de ella. Y a ver, ¿quién me va a ayudar ahora? Agatha, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Deseando morir. Ahora que lo preguntas, la mayor parte de los días no puedo recordar. Camino vestida, sin marcas de ese viaje. Luego casi, innombrable, lasciva, regresa. Ni siquiera entonces tengo nada contra la vida. Conozco bien las hojas de hierba que mencionas, los muebles que has puesto al sol, pero los suicidas poseen un lenguaje especial. Al igual que carpinteros, quieren saber con qué herramientas. Nunca preguntan por qué construir. En 2 ocasiones me he expresado con tanta sencillez. He poseído al enemigo, comido al enemigo. He aceptado su destreza, su magia. De este modo, grave y pensativa, más tibia que el aceite o el agua, he descansado, babeado por el agujero de mi boca. No se me ocurrió exponer mi cuerpo a la aguja. Hasta la córnea y la orina sobrante se perdieron. Los suicidas ya han traicionado el cuerpo. Nacidos sin vida, no siempre mueren, pero deslumbrados no pueden olvidar una droga tan dulce que hasta los niños mirarían con una sonrisa. Empujar toda esa vida bajo tu lengua, que por sí misma se convierte en pasión. La muerte es un hueso triste, lleno de golpes, dirías. Y a pesar de todo, ella me espera, año tras año, para reparar delicadamente una vieja herida, para liberar mi aliento de su dañina prisión. Balanceándose allí, a veces se encuentran los suicidas, rabiosos ante el fruto, una luna inflada, dejando el pan que confundieron con un beso, dejando la página del libro abierto descuidadamente, algo sin decir, el teléfono descolgado, y el amor, cualquiera que haya sido, una infección. ¿Qué opinan de este poema? ¿Qué piensan, que sienten? ¿En alguna parte están identificadas? No sé, cuéntenme lo que sea que les provoque este texto. Yo tengo una pregunta. Más que, bueno, Anne Sexton escribía en inglés, ¿no? Y pues Sí. entonces alguien tuvo que haber traducido ese poema. Y pues yo, bueno, soy traductora, estoy estudiando eso. Entonces busqué a quién había traducido el poema porque siento que es muy importante cuando leemos poesía. Sí. Y pues vi que las 2 traducciones posibles eran de 2008 y 2011 y son de hombres. Entonces, no sé si aquí viene como que, además de las pérdidas y ganancias que tenemos con la traducción, algo que pueda influir como un hombre en una situación completamente diferente a la de Anne Sexton pueda tomarla como autora y cómo lo haría una mujer. Sí, oye, eso que dices está súper interesante y también es algo duro porque, por ejemplo, se me olvidó ahorita el nombre del que lo tradujo, pero lo saqué de una compilación de Anne Sexton que es de su poesía completa y es hecha por un hombre.
La mayoría de traducciones de sus libros son hechas por hombres. Y de hecho pues pasa igual que en la literatura, ¿no? Tú que estás como más en esto de la traducción, seguro te has dado cuenta que también, o sea, la mayoría de traducciones vienen de hombres. Y es justo lo que ella dice, o sea, como cuando pasa por su filtro, nos entregan cosas muy diferentes de lo que te entregaría una mujer. ¿Querías decir algo? Perdón. Pues sí, es como que gracioso porque pues en mi carrera bueno, en mi generación solo hay 4 hombres. Las demás somos mujeres y también en las generaciones que siguen. Entonces, que es extraño y también la mayoría de mis maestras son mujeres, pero los traductores más famosos son hombres o autores. O cuando leemos teóricos, hemos leído un par de mujeres y son de años recientes, no de antes. Entonces, qué cosas, ¿no? Sí, es lo que decía una compañera también al principio, ¿no? O sea, la mayoría de quienes estudian arte son mujeres y la mayoría de quienes son expuestos son hombres. Entonces, sí, tienes toda la razón. ¿Alguien más tiene por ahí algún... Selene? Sí, yo quiero otra vez meter mi cucharota con esto que decía Paola. Yo no he buscado como sobre las traducciones que tienen de Anne, pero me parece así bien, pues como que me salta esta parte en donde aquí en esta traducción dice, los suicidas ya han traicionado al cuerpo. Y hay otras traducciones en donde este verso se traduce como los suicidas están listos para traicionar al cuerpo. Y eso le cambia totalmente el sentido al poema. Entonces, pues sí es importante como todo el contexto de la traducción, pero también qué es lo que estamos leyendo y justo qué poéticamente es lo que se pierde cuando leemos traducciones, ¿no? Exacto. Ay, las amo por señalar justamente eso, porque sí es muy diferente. Creo que hace poco en las redes sociales estuvo corriendo como un fragmento de Virginia Woolf, ¿no? Y ponían la diferencia entre cómo era la traducción, creo que era de Borges y de una mujer, y te dabas cuenta que es totalmente diferente, cambia totalmente. Sí, Ahora, porque quitó partes completas de Orlando, de que partes enormes, de 3, 4 líneas. oh, durísimo. ¿Alguien más que quiere decir algo? Para pasar a lo siguiente. ¿No? Es que no las veo bien. Pero creo que no. Bueno, a mí este poema igual me gusta porque justo es como una especie de monólogo, ¿no? Donde ella parece que le está respondiendo a alguien, que le dice, ahora que lo preguntas, y sí, como si le estuviera respondiendo, y yo me la imagino como en una situación muy cotidiana, que tal vez también les ha pasado en esto de que si se sienten deprimidas o ansiosas, y alguien que les diga, pues échale ganas, ¿no? Estás así porque quieres. Y me encanta cómo ella le dice, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, conozco bien las hojas de hierba que mencionas, los muebles que has puesto al sol, o sea, como que te están convenciendo de que estás mal, de que es porque no le echas ganas, porque no quieres salir de ahí, y ella le dice, conozco bien de lo que me hablas, pero no es eso, es algo más allá, algo que me desborda, algo que va más allá incluso de mis fuerzas. Hay otro poema en donde, igual que por ahí mencionaron a Silvia Plath, ven este poema que tiene Silvia Plath en donde habla de ser una mujer vertical, y esta Anne también menciona, me siento mucho mejor siendo horizontal, estando tendida en el suelo. Aunque hay sillas, prefiero estar tendida en el suelo. Eso es lo que Anne dice. Y me encanta esta referencia que hace a Hojas de Hierba, ¿no? El libro de Walt Whitman, en donde Walt Whitman lo que hace es un canto a la vida, un canto al cuerpo. Y ella te está diciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, no es un canto a la vida, es totalmente lo contrario. Y como lo mencionaban, este verso en el que habla de traicionar al cuerpo, de cuando el cuerpo de pronto se vuelve en una prisión, en ese recipiente del dolor, en ese recipiente donde se reciben los golpes. Y la parte final, no sé ustedes, pero a mí me destroza totalmente y me hace pensar mucho en este otro poema de Alfonsín Storni, el que también escribió antes de morir, cuando dice, si él, ¿cómo? No sé si alguien se sepa el verso final exacto. Yo voy a hacer una paráfrasis, pero es algo así como si él llama, díganle que he salido. Como este simplemente irse, como si ya no hubiera otra opción, como si fuera ya algo muy natural de mi cuerpo, algo muy natural de mi vida, simplemente irme.
alejarme. Y no sé, me gusta mucho y ahorita ya se nos fue el tiempo, así que no vamos a leer a la otra poeta que traía. Y bueno, esto lo dejamos para el siguiente y vamos a hacer más bien el ejercicio, que es justo pensar el pasado y reconocer, digamos, como nuestro secreto. Digamos, sí, pues voltear simplemente hacia el pasado. Déjenme quitar esto para que podamos hacerlo, pueda hablarles bien, para que pueda verlas. Pues sí, vamos a voltear hacia el pasado y voy aquí a empezar con mis cosas hippies. Que si fuera en presencial, haríamos muchísimos más ejercicios corporales, pero pues por estar así no se puede. Entonces ahorita me gustaría que lo hiciéramos un poquito, como un poco de respirar y de voltear hacia atrás. Lo que quiero que hagan es eso, como evocar a la memoria y si pueden, si quieren cerrando sus cámaras, si prefieren cerrarlas o que las veamos, pero les voy a pedir que cierren sus ojos primero y respiren lento. Respiren. Y ahora piensen en ustedes cuando eran niñas. ¿Cómo eran? ¿Qué les gustaba hacer? ¿Con quiénes jugaban? ¿Qué les daba miedo? ¿Eran niñas felices? ¿Eran niñas tristes? ¿Eran niñas tímidas? Acuérdense bien de cómo eran, cuál era su vestido favorito, su pantalón preferido, su juguete preferido. ¿Quiénes eran sus amigas o sus amigos? Imagínense en algún momento feliz de la infancia, algún momento que todavía hoy recuerden con mucho cariño. Y ahora piénsense en algún momento del pasado, el que ustedes quieran, ya sea que fueran adolescentes, niñas, hace una semana, hace un año. Imagínense a una versión de ustedes a la que quisieran ir porque saben que necesita su ayuda, a la que quisieran decirle algo. ¿Qué es lo que tienen en ese momento? ¿Qué les pasa? ¿Qué les duele? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué necesitan que las ayuden? ¿Qué está pasando? ¿Qué les gustaría decirse? Imagínenlo bien. ¿Se reconocen todavía en esa versión de ustedes? ¿Les duelen las mismas cosas todavía? Y de nuevo piensen mucho en esto. ¿Qué les gustaría decirse? Decirle. Y abran sus ojitos cuando crean que están listas. No las veo todas, pero creo que ya puedo decirles qué es la actividad. Es justamente escríbanle a esa versión de ustedes. ¿Qué es lo que le quieren decir? Pero ahora escríbanle y si se puede háganlo de esta forma, de esta escritura automática. No se pongan filtros, simplemente dejen salir lo que quisieran decirse. Y pues ya, las dejo escribirse. Yo creo que vamos cerrando esto. Si quieren seguir trabajando sus textos y si la siguiente sesión alguna otra se anima a leerlo, estaría muy chido. Y les voy a dejar algo así como una tarea. Solamente es que elijan a alguna ancestra
Pues sí, puede ser, no sé, una abuela, su mamá, quien ustedes quieran, elijan alguna. Y si tienen solo alguna foto de ella, estaría muy padre que la trajeran. O si tienen solo su nombre, está bien. Y esa es como la tarea para la siguiente sesión. Y de nuevo, muchas gracias a las dos por compartirnos lo que escribieron. Las queremos y les mandamos muchos abrazos. Gracias por acompañarme esta sesión. Y ya la siguiente seguiremos escribiendo y leyendo a otras grandes mujeres. La siguiente nos toca más hablar como de la literatura marginal, literatura periférica y escribir también un poco desde ahí y además ya como ir soltando más porque creo que esta sesión sobre todo siempre suele ser como más fuerte, más pesada y ya la siguiente hay que ir soltando. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.